Bien, a continuación conoceremos los submódulos del taller y tendremos 4 unidades y la unidad 1 será recetas ópticas, la unidad 2 será cristales, unidad 3 monturas y unidad 4 lista de precios para poder reconocer los parámetros que anteriormente mencionamos. Unidad 1, recetas ópticas. Bien, uno de los conceptos más importantes dentro de la óptica son poder reconocer y poder interpretar las recetas que nos dan los oftalmólogos o los optómetras. Para ser asesor óptico es una de las cosas importantes, poder considerar la unidad de medida y poder también no solamente conocerla, sino también poder analizarla y también poder darle un concepto. Por ende, es el primer término que conoceremos a partir del módulo 1, que es de recetas ópticas, y el primer punto que hablaremos será de dioptrías. Y la dioptría no es más que la unidad de medida en que se expresa la potencia de las lentes. O de los cristales también conocidos, o lunas también conocidos allá en Perú. Una lente o un cristal será más potente cuanta más dioptría tenga. Entonces, el número que aparece en las recetas es totalmente proporcional a la potencia que tendrán los cristales o las lentes en el armazón. Los valores pueden ser positivos o negativos, y estos términos y estos signos también te dan un indicio de qué significa cada una de estas dioptrías. Para considerar mejor este número dióptrico, esta unidad de medida, hemos realizado un pequeño cuadro resumen de cómo podemos dividir las dioptrías, ya sean bajas, medias o altas, considerando la recomendación de cristales. Por ende, vamos viendo tipos de dioptrías. Las dioptrías bajas están en el rango entre las 0 dioptrías y las más menos 2 dioptrías. Todas las dioptrías que estén dentro de este rango se consideran a la hora de recomendar cristales dioptrías bajas. Las dioptrías medias están entre los 2.25 hasta las dioptrías 4. Todas las dioptrías que están entre el 2.25 y el 4 se consideran dioptrías bajas. Y el último rango que se da es las dioptrías más altas, que todas las dioptrías que están entre el 4.25 y el más menos 30 son dioptrías altas. ¿Qué significan que sea bajo, medio o alto? Tiene que ver netamente con lo que voy a recomendar a la hora de usar nuestra lista de precios y recomendar un anteojo, un cristal, a nuestro cliente. Una dioptría baja básicamente calza prácticamente con todos los cristales disponibles que tenemos en nuestra lista. Una dioptría media ya es más de poner ojo y poder observar bien nuestra receta y poder recomendar adecuadamente cuál es el mejor cristal dependiendo del número dióptrico que aparezca en la receta. Y una dioptría alta ya es mucho más de cuidado, ya que no podemos vender cualquier cristal y tenemos que tener mucha consideración a la hora de la recomendación. Algunos tips para que incorporen dentro de este pequeño resumen de dioptrías es que los valores dióptricos van del rango 0.25 en 0.25, así está hecha la métrica en la óptica. El signo de la dioptría me indicará cómo serán las lentes físicamente y qué dificultad visual corrigen. Pequeño refresh de información, las lentes negativas son asociadas a las lentes divergentes, que son las lentes negativas. Las lentes divergentes negativas tienen una composición física que lo pueden reconocer con solo mirarlas. Las lentes negativas son muy delgadas en el medio y muy gruesas en las orillas, a diferencia de las lentes positivas. Las lentes positivas son todo lo contrario. Las lentes positivas son más gruesas en el medio, más delgadas en las orillas. Y para que sepan cómo funciona el rango óptico completo, los valores dióptricos fluctúan entre los 0.25 dioptrías y los más menos 30 dioptrías. Ese es el rango completo que se usa en la óptica para poder corregir dificultades visuales. Bien, considerando el dato anterior, ya sabemos que las recetas ópticas vienen con potencias y vienen con dioptrías. Ahora, ¿qué significa cada una de estas dioptrías? Es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver los dos conceptos importantes de las recetas. Obviamente tenemos más conceptos dentro de la receta,
pero estamos haciendo solo un pequeño resumen de la información para que tengamos ojo qué medidas son las que más suman importancia a la hora de hacer un anteojo óptico. Las potencias se dividen en dos grandes ramas, en las potencias esféricas y las potencias cilíndricas. Como pueden ver aquí en la receta, y lo voy a indicar con el cursor, las recetas ópticas tienen un formato bastante estándar, donde se divide y el oftalmólogo o el optómetra va a colocar las dioptrías en distintos casilleros para poder identificar la dioptría a qué se asocia, a las dificultades visuales. Y las recetas poseen valores esféricos y cilíndricos, como hablábamos. Los valores esféricos pueden ser positivos y o negativos, dependiendo de su signo, y obtendremos la dificultad visual. Y aquí te damos un dato importante, porque para que consideres que cualquier receta que tenga una potencia esférica, que puede ser positiva o negativa, vamos a asociarle una dificultad visual. Cuando la potencia esférica es positiva, vamos a asociar esta potencia a una hipermetropía. Cuando la potencia esférica sea negativa, la vamos a asociar a una miopía. Fíjate lo importante de este dato, porque te das cuenta que la dioptría no solamente te dice cuánto tienes que recomendar en cuanto a cristales, sino que también te dice qué dificultad visual vas a corregir. Dato muy importante a la hora de recomendar anteojos. Así como también tenemos potencias esféricas, también tenemos potencias cilíndricas. Y los valores cilíndricos se distinguen porque llevan un eje adjunto, como pueden ver aquí en la imagen. Al interpretar la dificultad, hablaremos de un astigmatismo. Entonces aquí ya vemos que no solamente tiene una miopía o una hipermetropía, sino que también puede tener una dificultad asociada llamada astigmatismo. Y su clasificación también va a depender del signo. O sea, el astigmatismo puede ser negativo y positivo dependiendo cada cliente lo que necesite. Si el cilindro es positivo, será astigmatismo hipermetrópico. Y el cilindro es negativo, será astigmatismo miópico. Ustedes pueden decir, esta información ya la conozco. Bien, yo les voy a decir que esta información la incorporamos en este curso porque más del 50% de los mal vendidos que hay, ya sea en Chile, estuvimos revisando los datos de Perú, Ecuador y Colombia, más del 50% de los mal vendidos que existen entre todos es porque no nos fijamos en estos detalles. Por ejemplo, en el detalle del signo. Ponemos la receta, la dioptría, sin ningún inconveniente, y a la hora de ingresar ponemos un signo erróneo. Y al colocar un signo que no corresponde, perjudicamos totalmente la hora de hacer el anteojo y el cliente no podrá corregir su dificultad visual adecuadamente. Por eso estos datos estimados es muy importante que los consideren a la hora de usar su información y recomendar un anteojo óptico. Bien, otro dato importante de las recetas son los famosos suplementos. Los suplementos son medidas o información que se incorpora como una herramienta asociativa hacia la receta óptica. Los suplementos, como su nombre lo dice, se pueden incorporar en los cristales según pedido del especialista. Solo se pueden incorporar suplementos a cristales tallados de laboratorio. Es importante esto porque nosotros vivimos en un mundo donde los cristales que nosotros vendemos se dividen en dos grandes mundos. El mundo del stock y el mundo del laboratorio. El mundo del stock está predeterminado, no podemos incorporar nada porque ya viene listo. Tú eliges la dioptría, se elige el stock, el material, se lleva al montaje y se monta. El mundo del tallado es distinto porque el mundo del tallado nosotros podemos incorporar cosas nuevas, en este caso los suplementos. Se consideraron los suplementos como los tres suplementos como más masivos o que podrían traer más complicaciones a la hora de pedirlos, que son el prisma, el diámetro y la altura. Estos son suplementos que se pueden incorporar en, como decía anteriormente, los cristales tallados. Y acá hay un pequeño cuadro resumen para que veamos y puedan revisarlo, puedan leerlo y lo vamos a analizar más en profundidad para que veamos en qué consiste cada uno de estos suplementos. Suplemento prisma. El prisma es un complemento, un suplemento que se incorpora a las recetas siempre y cuando el oftalmólogo o el optómetra lo pida.
El rango de los prismas va entre 1 y 5 y esto también te lo va a indicar en la receta óptica. El complemento del prisma tiene que ver con la posición. Es muy importante a la hora de vender prismas saber qué número de prisma es el que necesita el cliente y 2, cuál es la posición del prisma dentro del cristal óptico. Bien, aquí dejo la información para que la puedan leer más a profundidad. El diámetro, famoso diámetro. Más adelante ya veremos cómo tomar un diámetro adecuadamente, pero es muy importante considerar que podemos pedir diámetros específicos al laboratorio siempre y cuando el cristal sea tallado de laboratorio. Y el rango del sistema aparece entre 50, 55 y 60, que es el rango promedio, donde uno puede elegir un diámetro especial dependiendo de la necesidad del anteojo. El complemento es que hay que considerar dos grandes grupos de diámetro, que son las famosas recetas positivas y negativas. Diámetro 65 para las positivas, diámetro 70 para las negativas, ya que esto te ayuda también no solamente a saber cómo va a llegar el diámetro del lente, sino que también te va a ayudar a poder recomendar adecuadamente una lente más adecuada para la receta del cliente. Y las famosas alturas, que son imprescindibles a la hora de hacer anteojos ópticos, muy asociada a los progresivos o a los multifocales también conocidos. Y el rango va entre los 12 y las 15 dioptrías y el 15 milímetros, perdón. Pero hay que considerar rangos. Cada país tiene rangos diferentes de alturas, porque esto lo determina el laboratorio. En la ficha técnica que se entregará al final de este módulo aparecerá un cuadro que te dará el resumen y especificaciones de cuál es la medida de altura específica para cada país. Es muy importante, estimados, que ustedes puedan tener la posibilidad de imprimir esta ficha técnica, leerla y profundizar el concepto. Más adelante profundizaremos más en el concepto de la altura y qué implica tomar la altura bien adecuadamente.